esta semifinal del lado de los hombres en el torneo Rey del Ring. Sami Zayn, Randy Orton. Fue hermoso el momento antes de los comerciales. Ellos dos y los otros dos que batallarán también buscando ir a la final. Cody Rhodes y Main Event Jey Uso. De alguna manera, de verdad que los cuatro hombres están entrelazados en las historias que cada uno de ellos tiene en WWE. Esto va a ser muy interesante. Sigue siendo muy interesante y para siempre seguirá siendo interesante. Randy Orton, ya lo dijo. Sami, algún día muy pronto serás campeón del mundo. No será SummerSlam. A SummerSlam voy a ir a buscar mi 15º título mundial. Yo sí creo que Randy Orton debería retirarse con más títulos mundiales. Randy Orton ha tenido una carrera preciosa en WWE. Nunca ha sido el más dócil, nunca ha sido el más fácil, nunca. Pero es un hombre que ha dado la cara por la industria y todo lo que ha hecho lo ha hecho correctamente para que su nombre siga creciendo. Y con su nombre crecía también WWE. Ha sido un pilar fundamental. Oye, el pilar me lo van a tumbar, el pilar me lo van a tumbar. Sami, con una descalificación no vas a lograr nada. Estás peor que Truth. No hace falta que hagas esto, Sami. Viene por impulso y... columpio y adentro. Amagando. Preocupando a su oponente. Metiéndose en la mente para que escuche otras voces diferentes a las que ya venía escuchando, quizás. Para que se dude de sí mismo. Es difícil que Randy dude de sí mismo. Con ese tamaño, ese cuerpo, ese poder y esa malicia, es difícil. Sami podríamos decir que tiene más corazón que Randy, es discutible. Tienen igual de talento, son muy diferentes en el ring. Pero repito lo que dije antes, cada uno tiene una razón muy importante, muy válida para ir a la final y después ir a SummerSlam. Randy Orton además tiene un estilo. Este hombre es tan elegante en el ring. ¡Ah! Pero bueno, Sami, no seas tan descarado. Casi que le pides ayuda al árbitro para hacer eso. Bueno, vean a Sami. Es detenido por Randy. ¡Oh! Directamente a la cara. Al filo del ring. No le den ideas a Randy. Está en su zona de confort. Directamente de ladito. Aterrizaje forzoso para el cuerpo del canadiense. Sami Zayn perdiendo puntos. Randy Orton a punto entonces de ganar esta semifinal. Un conteo para Sami afuera sería nanay. Chao. Adiós, arrivederci, sayonara, ojalá. ¿Escuchan a la gente de Grand Rapids pidiendo que esto pase otra vez? ¡Ay, ya ni yo lo deseo! Y él no es hombre que me rasca la pequeña. Randy Orton diciéndole a Sami Zayn, si de verdad quería ser una de las voces que entra a mi cabeza para hacerme dudar, no lo conseguiste. Buscaba la tercera, la tripleta. Esta vez dice que no, Sami. O sí, va a ser peor. ¡No! ¡Oh! Se lo mandó a decir primero. The Great American Bash, no lo olviden, amigos. 12 de julio. Va a ser increíble. The Great American Bash, Saturday Night's Main Event. ¡Oh, y Evolution! 13 eventos, un solo fin de semana. ¡Qué maravilla! Gracias, WWE. Se va. Enganche 1, 2. No hay 3. No hay 3 todavía. Randy Orton cada vez más confiado. Y yo les pregunto a ustedes en casa, no tienen que decírmelo, ojo. Si me lo escriben por Twitter, yo lo leo. ¿Quiénes serían los ideales para ustedes en la final? Ni siquiera voy a preguntar razones. Voy a hablar simplemente de lo que ustedes querrían, por gusto personal. Porque a lo mejor, no sé, se compadecen de Sami, que nunca ha tenido un título mundial, y eso es bien válido. O no sé, a lo mejor sienten más admiración por lo que está haciendo Randy Orton. O quieren que Main Event o Cody regresen a los títulos que perdieron. Sami, hablando de perder, había perdido el control, pero lo tomó otra vez. Mucho más veloz que Randy Orton.
Conectó una buena fila de impactos a la cara del más venenoso de WWE. ¡Oh! Raquetazo al centro del pecho. Y ahí hay pecho. Y ahí hay pecho. Repite la dosis. Repite la dosis. ¿Cómo tiene que doler eso? Palanca el brazo, palanca el brazo. Y esquina, esquina, invierte en posición. Es Sami quien aterriza malamente. Lo mandaron directamente a Canadá. El combate continúa. El combate continúa para ambos. Randy vuelve a tomar control. Y estoy seguro que en este caso Randy no quiere hacerle daño a Sami para nada. Randy está haciendo lo que tiene que hacer para ganar un combate. Y la única forma de ganarle a Sami es destruyéndolo, porque Sami tiene un corazón tan grande que ese no conoce la palabra no en su cabeza. Su cuerpo está hecho trizas y él sigue adelante con lo que le quede. Así sea la barba caminando. Lo hace todo. ¡Oh! De regreso. Friday Night SmackDown. El lado de los hombres. Semifinal de torneo Rey del Ring. ¡Qué guamazo acaba de recibir Sami! Randy Orton cabalgando hacia la victoria. El dueño de las 3 letras más peligrosas del entretenimiento deportivo. Sami se escapa, no le vio luz, la víbora, y tampoco vio el lazo que le pusieron de corbata. Por eso la gente siente tanta empatía con Sami Zayn. Cuando yo no me quiero levantar de la cama una mañana porque estoy muy cansado, pienso en Sami Zayn, que está perdido. Ya no puede hacer más nada, pero él sigue hacia adelante. ¡Oh! Directamente al coco. Ya lo dije, él se arrastra, hace lo que tenga que hacer, pero sigue adelante. Aborica la brisa, Sami buscaba el Blue Thunder Bomb. Da el bombazo a Tron Azul. Azul le va a quedar el cuello de tantos impactos con el codo del moretón que le van a dejar. Remata con lazo de víbora, repite la dosis, cae otra vez Sami Zayn. Abanica la brisa nuevamente canadiense y se lo lleva contra una poderosísima. Mostrando el poder, mostrando quién caracho es Randy Orton. Punto en boca. Sami. Comienza a verse perdido. Una DDT modificada que el universo ha aplaudido por 2 décadas. Randy Orton está enterito, amigos, está enterito. Luce impecable. Se conduce en el ring impecable. Yo no veo campeón otra vez. Claro que sí. Buscando el recado de la nada. Sami dice, no, déjame agarrar un poquito de aire. Sí, aquí esto se está poniendo demasiado tenso. Necesito respirar. Y el médico que le va a dar respiración acaba de ir hacia la mesa donde estaba el paciente. Esa mesa. Cabeza directo. Otra. ¡No! Sami dice que no esta vez. A la espalda. Y es Sami quien le da una cucharada de su propia medicina al doctor. Sami. Es increíble, de verdad. Y se los juro, hablar con Sami es un deleite. Es un ser humano de verdad tan positivo. Cuando todo está negro y no puede haber una salida para nada, él dice que sí y la logra. ¡Oh! Miren lo que le hizo a Gunther para quitarle el título, por ejemplo. Y lo que hicieron él y KO para quitarle los títulos a los usos, ¿se acuerdan? Cuidado, después del impacto en el esquinero para el hombro de... ¡Ah! De Randy. Dice la víbora, mi veneno no permite geluba. 1, 2 y... ¡Qué cerca! ¡Vio la victoria! ¡Qué belleza de corona! ¡Qué belleza de corona! Espero que para el día del evento pueda conseguir la información completa de cuántos diamantes hay ahí, el peso que tiene, la pureza del oro. Espero que mis fuentes me ayuden. Y a la esquina directamente para embestir a Sami otra vez.
Al cuello, viene con impulso, viene con impulso, viene con impulso. ¡Sami! ¡La Helluva no entra! ¡La Helluva no entra! Y ha quedado mal, ha quedado mal, ha quedado mal en el esquinero. ¡Ay, Sami, lo siento! ¡Ay, Sami, lo siento! ¡El de recao! No, tampoco dice finalmente Randy. 1, 2 y el 3 casi le da la victoria. Un Sami desesperado por ir a SummerSlam. Claro, tendría que ganar todavía el torneo, pero estaría más cerca de ganarlo. Qué increíble que pueda seguir adelante. Y les repito, cuando el día está oscuro, que no ves nada, que está lloviendo, que te cae un rayo en la cabeza, sigue adelante, que de alguna manera vas a llegar. Sigue adelante. Sami buscando altura, buscando altura. No suele hacerlo, pero alguna idea tiene, pensando que eso puede terminar con Randy. ¡No! No encontró la kriptonita de Superman. ¡No! El arcao no se produce. Lo vuelve a esquivar Sami Zayn. Sami Zayn está preparando. Metralla. ¡No! Esta vez sí. De la nada lo logra, amigos. De la nada. Le interceptó la Helluva Kick. Y es todo el enganche de pierna. 1, 2 y 3. ¡Bravo, Sami! Lo siento, Sami. Ganó Randy Orton. Formalmente, el ganador es Randy Orton.